Quiero compartir con ustedes una palabra, una enseñanza que es muy importante. Para mí es muy importante que nosotros la entendamos bien, y que la creamos sobre todo. O sea, es difícil, bueno, es imposible, bueno, a veces se puede quizás creer sin entender bien, ¿no? Pero en realidad una fe fuerte, una fe firme que nos lleva hacia adelante sin tropiezos, es una fe que entiende. Amén. Y lo que entiende la fe es algo que Dios no solamente, bueno, que Dios nos lo revela, se llama la palabra, que Dios nos muestra desde nuestro espíritu. Hay conocimiento que tenemos nosotros en nuestra mente, como hoy en la mañana vamos a mirar algunas cosas para conocer en nuestra cabeza. Pero esto que vamos a hablar en la mañana, cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor entendimiento, revelación, porque nosotros vamos a describir algunas cosas, pero es muy diferente cuando eso que está descrito y que entra en nuestra mente, entra en nuestro espíritu y nos es revelado, se llama. Amén. Nos es abierto los ojos, pero no estos ojos, sino los ojos de nuestro espíritu, ¿no? El entendimiento espiritual, porque ese entendimiento no pasa. Ese entendimiento es profundo, es permanente. Ese entendimiento nos trae fuerza, lo tiene todo. Amén. Entonces, lo que yo quiero que entendamos en esta mañana es qué somos en Cristo y qué tenemos en Cristo. Quizás usted puede decir, yo más o menos lo sé, pero la idea es que nosotros lo podamos creer para disfrutarlo, ¿no? Lo podamos tener un entendimiento más profundo. Necesitamos conocerlo por revelación. Entonces, para tener revelación, hermanos, necesitamos tener un compromiso, como vamos a mirar en el tema, un compromiso con el aumento de la vida de Cristo en nosotros. Un compromiso con el aumento de la vida de Cristo en nosotros, como cosa primordial. Amén. Entonces, vamos a ver 2 capítulos del libro de Colosenses y espero que lo entendamos. ¿Por qué 2 capítulos? Porque, hermanos, para entender toda palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia o cualquier palabra que leemos, en el caso de la palabra de Dios necesitamos un elemento que se llama el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene que revelarnos. Pero el segundo elemento, que es no solamente de la Biblia, sino de cualquier escrito, es entender el contexto. Toda palabra adquiere su significado en su contexto. O sea, depende del tema que se está hablando para entender la palabra, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La palabra mundo. Les doy 2 versículos en la Biblia que mundo tiene un significado muy diferente en los 2 versículos. En Juan 3:16, que todos conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿no? Aquí la palabra mundo es toda la humanidad. Pero en primera de Juan, en el capítulo 2, el mismo autor, Juan, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Se dan cuenta que la misma palabra ahora ya se refiere a otra cosa? La palabra mundo ahora no se refiere que no amemos a la gente, porque si Dios la amó tanto que hasta dio a su único hijo, ¿verdad?
La palabra adquiere su significado según el tema que se está hablando. Un gran problema de los predicadores del Evangelio es que sacamos las palabras de su contexto. Un gran problema es que no estudiamos la Biblia en su contexto. La Biblia tiene una secuencia lógica, como cualquier cosa, digamos, ¿no? Usted no lee en el periódico una noticia sacando una partecita de aquí, otra partecita de allá, ¿no ve que no? No, usted lo lee desde el comienzo para entender qué es lo que se está diciendo. Bueno, en esta mañana vamos a hacer un ejercicio de entender los 2 primeros capítulos del libro de Colosenses, y especialmente, como les digo, para ver cómo nosotros lo tenemos todo en Cristo, pero lo que necesitamos es conocerlo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Cuál es el tema? ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Qué somos en Cristo? Amén. Tenemos que entender eso y debemos conocerlo. Porque, como decía el apóstol, el pastor Uboldi en el Congreso, me gustó mucho esa frase que dijo: si yo tengo algo, pero no sé lo que tengo, es como si no lo tuviera. ¿Se entiende esa frase? Si usted tiene algo, pero no sabe que lo tiene, está ahí y es como si no lo tuviera, no lo va a poder usar. ¿Sí? Usted tiene, no sé, en su casa, no sé, un dinero, pero se le perdió, se le olvidó y no sabe que lo tiene. Entonces es como si no lo tuviera, ¿verdad? Llega una necesidad, usted quiere hacer un pago y no hay el dinero. No sé dónde está el dinero, no sé, ni siquiera algunas veces nos olvidamos tanto que ni sabemos que lo teníamos ahí. En Cristo, como vamos a ver aquí en Colosenses, lo tenemos todo. Pero hay unos requisitos, como hemos visto aquí en tantas predicaciones, requisitos para que nosotros podamos recibir la revelación, recibir el conocimiento de aquello que somos y de aquello que tenemos. ¿Ok? Y lo vamos a tratar de ver, y espero que si usted tiene su Biblia, puede abrirla en Colosenses, el capítulo 1, y vamos a ir así, versículo a versículo. ¿Cuál es el propósito de esto? De mostrarles, hermano, que no estamos hablando de algo que se nos ocurrió, que agarramos un versículo de aquí, otro versículo de allá, para formar un argumento, sino que sacamos el argumento de la palabra misma, de la carta misma del apóstol Pablo a los Colosenses. 2 de las cartas más espirituales, en realidad las más espirituales del Nuevo Testamento, son las cartas a los Efesios y a los Colosenses. Y Pablo les da mucha revelación espiritual. No así, por ejemplo, la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios se ocupa mucho de cosas terrenales, pero en la carta a los Efesios se ocupa de mostrar cosas maravillosas, porque las cosas grandes que nosotros tenemos no son materiales, ¿verdad? Dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ok? Entonces las cosas eternas que nosotros tenemos se nos tienen que mostrar, se nos tiene que revelar. El Espíritu Santo nos tiene que dar una visión, un entendimiento de estas cosas. Y esta visión se le da a las personas que van madurando, que van creciendo en Cristo. A la medida en que nosotros crecemos en Cristo, tenemos mayor capacidad. A la medida en que nosotros nos comprometemos con Cristo, con el crecimiento en Cristo, nuestra capacidad aumenta para recibir revelación. Recibir revelación no depende de cuánto estudio hayamos tenido, de cuánta inteligencia nosotros tenemos, en cuánto es nuestro coeficiente intelectual. Depende
de cuánto nosotros tenemos a Cristo. Amén. Cuánta madurez hay en nuestra vida. Y la madurez aquí en este libro y en el libro de Efesios, y lo mismo en el libro de Corintios, vamos a ver que depende de esos frutos que demuestran nuestra madurez. Amén. Yo puedo decir, no, yo soy un maduro en Cristo, pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Según los frutos que manifestamos en nuestra vida, estamos manifestando cuánto hemos crecido en Cristo. ¿Amén? Cuánto hemos crecido. Y crecer en Cristo en realidad significa crecer en el conocimiento revelado de Cristo. ¿Se entiende? Un conocimiento, porque ahorita hemos leído los evangelios, sabemos en nuestra mente qué pasó con Cristo, tenemos su vida, todo. Pero otra cosa es, como vamos a ver, ese Cristo revelado profundamente. Amén. Así que empezamos. Si tienen su Biblia o su celular, está todo en Colosenses capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a hacer referencia a otros pasajes para ciertos detalles, nada más. Amén. Empieza, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. ¿No? Pablo le está saludando, parece que escribe la carta junto con el hermano Timoteo a los de cristianos de la ciudad de Colosas, ¿no? Una ciudad allá en el Asia Menor. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Estaba orando por ellos, Pablo, y dice que siempre daba gracias a Dios por el amor y la fe en Cristo y el amor para con todos los demás. Dos frutos, podemos decir, visibles que nos muestran la madurez de un cristiano. Amén. Como les digo, un cristiano no es maduro por saber mucha Biblia, un cristiano no es maduro por ser fiel en su asistencia, un cristiano es maduro cuando manifiesta su fe y manifiesta amor. El amor es la máxima muestra de madurez. Si usted no sabe amar, si usted no puede amar, entonces tiene muy poca madurez. Si usted ama, usted tiene mayor madurez. ¿Con qué amor? Con ese amor que está ahí en la carta en 1 Corintios 13, ¿verdad? Ese amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no busca lo suyo. Ese amor es un amor que solamente está en Dios. Y lo podemos tener porque el Señor que está en nosotros, el Espíritu Santo que ha venido adentro de nosotros, que es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, se está empezando a manifestar a través de nosotros. O sea, está llenando tanto nuestra vida que nosotros tenemos amor. Amén. Y es un amor tan universal que puede amar no solamente a las personas que me aman a mí, sino aunque a las que no me aman. Amén. Si usted ha leído el Sermón del Monte, ese amor, esas son dos características que tienen estas dos iglesias, la iglesia de Colosas y la iglesia de Éfeso. Y en referencia a eso es que Pablo escribe esas dos cartas con una revelación tan alta, cosa que, por ejemplo, a los corintios no. A los corintios les dijo, hermanos míos, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque entre ustedes hay celos, contiendas, tienen una vida muy mundana, muy carnal, y no
no se puede hablar con ustedes, no puede haber revelación cuando nosotros no hemos, por eso les digo, no tenemos una vida comprometida con nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, el mundo está esperando y Dios también está esperando. Está formando una iglesia. ¿Cómo es la iglesia que Dios quiere? En Efesios dice una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y eso lo está haciendo Él. Y por eso esta predicación en esta mañana. Y por eso es importante entender esto. Entonces Pablo, habiendo oído de su fe y de su amor, dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, ¿no? La esperanza quiere decir aquello que vamos a tener en el futuro, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio nos da esperanza. Y que ha llegado hasta vosotros, dice, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. ¿Cómo sabía Pablo que llevaba fruto? Porque había oído que en esa iglesia la gente tenía fe y se amaban unos a otros entre los santos. Amén. Desde que, en el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Y nosotros podemos ver cuánto fruto, podemos preguntarnos, lleva esta palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuánto se aplica en nuestra vida? Y dice, ¿cuándo llegó dice, desde que oísteis, dice, y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios es algo que nosotros necesitamos entender, porque es a través de la gracia de Dios que crecemos. No crecemos por nuestros esfuerzos, crecemos porque Dios nos da su gracia y nosotros la creemos y la aceptamos, ¿no? Tristemente, por ejemplo, tenemos nosotros la carta a los Gálatas. Los Gálatas fueron también otra iglesia a la cual llegó Pablo, la primera que llegó. Y ellos empezaron a tener una transformación en su vida maravillosa. Dios estaba haciendo maravillas entre ellos. ¿Hasta qué? Hasta que vinieron unos maestros legalistas y apagaron la gracia de Dios. Amén. Apagaron el entendimiento. Apagaron la vida de la gracia de Dios. Pablo les dice, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo pueden ser tan necios, habiendo empezado por el Espíritu, ahora están acabando en la carne? Y ahí en el libro de Gálatas nos habla de cuáles son los deseos de la carne, cuáles son las obras de la carne, y cuál es el fruto del Espíritu, porque ellos empezaron con el fruto del Espíritu y estaban acabando. Miren, solamente tengo 2 versículos, pues, porque no es mi tema. Les dicen en el capítulo 5, 7, vosotros corríais bien, dice. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando vienen esas enseñanzas legalistas, hay un grave problema porque apagan la gracia de Dios. Y les dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estaba tan seria la situación en Galacia que parece que ellos estaban como mordiéndose. Yo creo que no era literal, pero era que ellos tenían llenos, como la carta a los Corintios, estaban llenos de divisiones, de envidias, todas esas cosas que lo dice Pablo en una forma metafórica, se están mordiendo y se están comiendo unos a otros. Amén. Entonces, esto de aquí, este crecimiento, amados hermanos, viene cuando nosotros conocemos la gracia de Dios y crecemos en la gracia de Dios. Esto dice que ellos escucharon y conocieron, oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Por eso es que ellos crecieron hasta ser una iglesia que tenía fe y que tenía amor. Sigue adelante, dice el versículo siguiente, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Parece que Epafras era el pastor que les estaba predicando la palabra a ellos. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, ¿no? Entonces Epafras sabía, él había visto a
a los colosenses cómo amaban y cómo también amaban a Pablo, ¿no? El amor es un fruto que denota crecimiento, que denota la presencia de Cristo en una persona. Entonces, Epafras le había confirmado que los colosenses estaban en un serio proceso de madurez. Amén. ¿Sabe que el tamaño de una iglesia no es ningún indicio de que esa iglesia está siendo aprobada por Dios, ni que está agradando a Dios? No digo que sea malo ni que sea bueno, en realidad simplemente no es una medida. La medida de una iglesia que agrada a Dios y que es aprobada por Dios es la cantidad de fe y la cantidad de amor que existe en esa iglesia. Amén. Dice el siguiente versículo. Miren, aquí está, en el 1 Corintios 13. ¿Ustedes saben cuál es la 1 Corintios 13? ¿Qué habla? Esos lectores de la Biblia, parece que Omelia nomás lee la Biblia aquí. Es el capítulo donde describe el amor, donde describe las características del amor, donde dice que si nosotros hacemos cualquier cosa, pero no es por amor, de nada nos sirve, que nada somos, que de nada vale. Todo lo que no es hecho por amor nos servirá a nosotros en esta tierra, pero Dios no es una cosa que nos aprueba delante de Dios. Podemos hacer cosas buenas con diferentes motivaciones, pero la motivación excelente que le da un toque de eternidad a lo que hacemos es el amor. Y Pablo dice al final de ese capítulo, después de describir cómo es el amor, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de mí. Amén. Nosotros podemos empezar la vida cristiana sin amor. De hecho, simplemente porque somos amados, recibimos el amor de Dios, el amor de los hermanos, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos estar solamente con eso. Cuando somos niños está bien, es una etapa, pero debemos superar esa etapa. Si ya en nuestra vida no se manifiesta el amor hacia los demás, deberíamos preocuparnos. Así como un niño que no tiene crecimiento, es una preocupación para sus padres. ¿Qué diría usted si su hijo tiene ya 5 años, tiene 6, tiene 8, tiene 10 y está en la misma estatura? ¿Verdad que no es normal? Lo mismo, nosotros a veces estamos contentos de permanecer en la iglesia. Pero quiero decirle y quiero desilusionarle, permanecer en la iglesia no es suficiente. Crecer en Cristo, eso es lo que tenemos que hacer los que venimos a la iglesia. Para esa dirección, para eso está la congregación, para eso está la palabra de Dios. Como Epafras había predicado y les había predicado la gracia de Dios, ellos estaban llenos de gracia y el amor abundaba y la fe abundaba en esa congregación. Cuando somos niños, no hay eso. El niño es todo para mí, todo para mí. ¿Cuándo ha visto a un niño dar algo? ¿No? Los niños son más bien egoístas, ¿no? Todo es mío, ¿no? No quieren compartir ni con sus amiguitos. Pero cuando uno es mayor, el papá, por ejemplo, el papá le da al niño sin esperar nada. Eso es amor. ¿Ven? El papá ha madurado, el niño no. Versículo 9. Por lo cual, por todo eso, ¿no? Por ese crecimiento que tenían, también dice, nosotros desde el día que oímos eso del amor, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué es lo que pedía Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, habiendo oído que ustedes tienen amor, están preparados para conocer, para que venga el conocimiento de su voluntad, y no solamente de su voluntad. Amén. Hermanos, aquí en el libro de Corintios nos dice
¿quiénes son los que tienen sabiduría? ¿Quiénes son los que tienen, dice? Sin embargo, hablamos sabiduría ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Por eso en el capítulo 3 les dice, yo no puedo hablarles como a espirituales. No les puedo dar alimento sólido, solamente leche, porque son niños. En cambio, en el capítulo anterior, en el 2, dice, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y luego en el versículo 9 de este mismo capítulo, ustedes léanlo porque no es el centro del tema. Dice, antes bien, dice, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas que no vienen por entendimiento humano son las cosas de la revelación de Dios. ¿Para quiénes está preparado? Para los que le aman a Dios. Los que le aman son personas que maduran. Los que dicen que le aman, hay una gran diferencia, ¿verdad? En decir que le aman y en amarle verdaderamente, ¿verdad? ¿Sí? Usted ha oído a alguien decir, ay, te amo. ¿Ya? Después lo ve al hombre con otra mujer, ¿no? Es fácil decir te amo, es fácil cantar al Señor. Pero amar al Señor, Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden los mandamientos que saben. Y cuando guarden los mandamientos que saben, yo les voy a hacer entender lo que no saben. Aquí dice que hay cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ese Espíritu que está en nosotros no nos puede revelar esas cosas que Dios tiene. Amén. Dios ha preparado para nosotros. Pero dice el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu puede estar gritando dentro de nosotros, pero si nosotros estamos en la inmadurez, si nosotros estamos en esos pleitos, como los corintios, no podremos escucharle, no podremos tener esa revelación, no podremos saber. Queridos hermanos, perdón, aquí nos vamos a quedar sin batería. No podremos saberlo. Porque es para los que le aman. Y para los que están, como hemos visto, en crecimiento espiritual. Seguimos en Colosenses, versículo 10. Dice que él en el 9 dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en el 10 dice, ¿para qué andéis como es digno del Señor? El conocimiento revelado del Señor nos va a ayudar a andar como es digno. Andar agradándole a Dios en todo y nos va a ayudar a llevar fruto en toda buena obra. Y como decíamos, a crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Nos va a llevar, el conocer un poco nos va a llevar a conocer más y a conocer más. Y si seguimos en ese camino, llegaremos hasta como dice en la carta a los Efesios, hasta la medida, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y podremos ser verdaderos testigos. Podremos vivir vidas gloriosas. Podemos vivir vidas que le traen honra al Señor. El mundo podrá ver en nosotros a Cristo. Y el mundo no solamente va a poder ver, sino que nosotros vamos a tener autoridad como la tuvo Cristo cuando estuvo en esta tierra. Hay algo que el mundo está necesitando con tanta urgencia y es una iglesia gloriosa. Porque lo que en muchos lugares se ve es una caricatura de iglesia. Amén. Muchos de aquí conocemos a personas que dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos. Y más bien traen oprobio al nombre del Señor. Y son tropiezo para aquellos que quieren acercarse. Entonces, ese conocimiento de su voluntad nos va a llevar a andar como es digno
y crecer en toda buena obra, a llevar fruto, como dice aquí, y crecer también en el conocimiento de Dios, y a ser fortalecidos con todo poder. Todo poder vamos a tenerlo, vamos a ser fortalecidos conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad son esas características que nos hacen siempre estar bien, siempre no ceder a pesar de las presiones, a pesar de las cuestiones de la vida. Seguimos, agradándole en todo, vamos para adelante, somos firmes, somos estables. Eso es toda paciencia y longanimidad. Sigue con gozo. Otra característica, ¿verdad?, de madurez espiritual. Con gozo. En la carta a los Filipenses dice que ese gozo y esa paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa toda circunstancia. Uno puede estar con gozo. Yo no digo riendo a carcajadas, pero hay un gozo interno que es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahí, en medio de la tribulación, no te va a ganar la tribulación. No te va a ganar las circunstancias de esta vida. Vas a seguir firme, agradándole a Dios por el gozo. Amén. Jesús dice que por el gozo puesto delante de Él pudo sufrir la cruz. Él pudo estar estable mientras lo azotaban, mientras lo clavaban. Por el gozo. ¿El gozo de qué? De ver la obra que Él ha hecho. La obra que Él ha hecho está cambiando el mundo. Bien, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado, aunque lo entendamos o no, pero nos ha librado. Ahora la cosa es cómo entender, cómo entrar en esa vida. ¿En quién? Dice, en Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿no? ¿Usted sabe que es perdonado? ¿Usted sabe que simplemente con creer al Señor, con arrepentirse de su pecado, usted es perdonado? ¿Que no tiene que hacer más allá nada? Como a veces nosotros hacemos entre los seres humanos. Ay, perdóname. ¿Y el otro qué dice? No te perdono. Ya van 2, 3 veces que has hecho lo mismo. Pero el Señor no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese perdón fue comprado ya por Cristo. Si nosotros somos sinceros al pedir perdón, Él nos perdona. Obviamente, sé que hay personas que, ay, perdóname y todo liviano, ¿no? Pero la verdadera sinceridad al arrepentirnos y al pedir perdón al Señor, nos debería dar una sensación de paz en nuestro corazón. Soy una persona perdonada. Y dice la Biblia que somos perdonados como si nunca hubiéramos pecado. Eso es parte de la gracia de Dios. Y es en ese estado que cambiamos, que somos transformados. A veces no somos perdonados porque no queremos arrepentirnos, porque queremos seguir con nuestro pecado, queremos seguir con nuestro orgullo, con nuestra falta de perdón o con nuestro gusto. Claro, ahí no es que somos perdonados, porque para ser perdonados tenemos que arrepentirnos. Amén. Pero si le pedimos perdón y seriamente hemos decidido cambiar, somos perdonados. ¿Cuántos de aquí se sienten en paz, así, con una paz así grande, porque tienen paz con Dios? Yo no lo sé, pero usted puede mirar en su corazón y ver si es de verdad. Usted ha aceptado el perdón de Dios. Porque si no ha aceptado el perdón de Dios, no puede cambiar. No podrá crecer, no podrá madurar. Su conocimiento del Señor va a ser una cuestión simplemente intelectual. Va a tener una vida religiosa nada más. Pero dice que en Cristo tenemos redención, perdón de pecados.
Y luego, hermanos, después de decir todo esto, el apóstol Pablo nos da una de las descripciones más poderosas y más espirituales de Cristo que hay en el Nuevo Testamento. Una alabanza de Cristo tan grande. Lo vamos a leer. Dice el siguiente versículo: Él, está hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí quizás está un poco mal. El generador de toda creación, debería decir, ¿no? El que genera toda creación, porque dice, porque en Él, versículo 16, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, el mundo espiritual y el mundo natural fue creado en Él. Dice, sean tronos, sean dominios, toda autoridad, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Jesús que vemos en los evangelios es ese Cristo pero hecho hombre. Pero ese Cristo es el creador. Amén. El Cristo es el creador de todo. En Él fueron hechas todas las cosas. Y toda autoridad está en Él. Si estamos en Cristo, la autoridad que Él nos da es mayor que todas. No hay autoridad en el universo mayor que la que Él tiene. Sigue describiendo a Cristo, dice, y Él es antes de todas las cosas, ¿verdad? Es eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. Por causa de Cristo por causa de Cristo sigue existiendo el mundo. Muchos dicen, ay, se va a acabar el mundo. Estamos en Él. Solo se va a acabar si Él quiere. ¿Y Él qué más es? La cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él, dice, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo tiene en todo la preeminencia. Él es preeminente en todas las cosas. Y dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué hay en Cristo? Toda la plenitud, como vamos a ver en el capítulo siguiente. Y hermanos, como dice aquí en el capítulo 2, ese Cristo, ese que es el Creador, habita en nosotros. Es increíble. Este es el Evangelio. Entonces, volvamos a repetir, viendo que había amor en ellos, que había fe, Pablo dice, ahora yo puedo mostrarles a ese Cristo. Porque hay una diferencia, hermanos, entre el Cristo histórico, que fue el Cristo hecho hombre, Jesucristo, y el Cristo que hubo después de la cruz, que se sentó, ¿dónde? A la diestra del Padre. Que tuvo la victoria y que compró para nosotros el perdón de pecados. Entonces, este es el Cristo que Dios quiere que nosotros lo podamos ver. Ahorita tenemos un entendimiento intelectual de este Cristo. Pero Él dice, yo quiero que esto se les sea revelado a ustedes. Amén. Y es diferente. Es diferente conocerlo por revelación. Es diferente conocer algo por leer de algo que está en nosotros. Sigue diciendo, por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Él ha venido a reconciliar con Él todas las cosas, porque todas las cosas estaban enemistadas de Cristo. El hombre era enemigo de Dios. La creación había sido maldecida. Pero en Cristo, Dios ha venido a reconciliar aún a la creación, como vamos a ver. Dice, reconciliar consigo todas las cosas. Las reconcilia las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Y haciendo la paz mediante la sangre. Él hizo paz con todo lo que estaba enemistado con Dios, todo lo que estaba contrario a Dios. Él vino y reconcilió. Y luego también dice, y a vosotros también. No solo a toda la creación, sino también a nosotros.
a los que somos de su iglesia, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Cómo éramos? Como decíamos, no solo los hombres, la creación, enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora, dice, os ha reconciliado. Amén. Ese poderoso Dios que fue el que creó, ahora no solamente lo creó, el hombre se desvió y ahora nos vuelve otra vez a reconciliar. Porque al comienzo el hombre era como era perfecto. Dios lo hizo y dice que lo hizo todo lo que hizo era bueno en gran manera. Pero el hombre, como leemos en Génesis, desobedeció a Dios y decidió independizarse de Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios. ¿Usted se siente reconciliada con Dios? ¿Sabe que por causa del legalismo, de la predicación legalista, la mayoría de los cristianos estamos con tantos nervios de fallar algo, como si Dios está ahí, a ver si fallas, ¿no? Está ahí atrás de nosotros, esperando a que fallemos en algo para castigarnos. No, estamos reconciliados con Dios. Si usted lo cree, usted está reconciliado. Es nuestro amigo. Amén. Otra vez nos ha recibido como hijos. En su cuerpo de carne, ¿no? En la cruz, por medio de la muerte. ¿Para qué? Miren, ¿por qué Él murió en la cruz? Aquí está la razón por la que murió en la cruz. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Ese es su propósito. Que seamos santos y sin mancha e irreprensibles al lado de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir firmes en la fe, crecer en la fe, pelear la buena batalla de la fe, vivir una vida con fe. No se trata de otros esfuerzos distintos, sino creerle a Dios, creerle y creer que Él puede. Yo puedo ver mi vida, yo no podía cambiar, pero Él me ayudó, amados hermanos. Él me ayudó, yo le pedí, Señor, este vicio que tengo no lo puedo vencer, no lo puedo vencer. Pero como Él me reconcilió, Él me ayudó y me ayuda y sigue ayudando. Y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Ay, nos reconcilió. Ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No que falte en el sentido de que algunos pecados faltaron de ser, no, sino que Él está diciendo, yo estoy, o sea, ustedes conocen la historia de Pablo. Él sufrió muchos naufragios, muchas cosas. Él se metió y eso es lo que a eso se está refiriendo. Él se fue a predicar, ¿no? Se fue desde Jerusalén, se fue a Antioquía, desde Antioquía tuvo sus 3 viajes misioneros ahí, tantas peripecias que tuvo Pablo, fue apedreado, estuvo en un naufragio, fue picado por la víbora, tantas cosas. Eso es lo que él estaba diciendo. Yo sufro en eso, para que usted conozca. Dice, de la iglesia fui hecho ministro, ¿no? Servidor de la iglesia. Como todo pastor, somos servidores de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dios le encargó a Pablo, vas a hacer eso. Y le dijo a él, no sé si ustedes se acuerdan, en el libro de los Hechos, él le mostró cuánto le era necesario sufrir. Y Pablo lo aceptó. Cuando vino Ananías, ¿se acuerdan cuando cayó en la tierra, cuando estaba persiguiendo a la iglesia? Y Ananías le dijo, y oró por él y recobró la vista. Y le dijo, Dios te está mostrando cuántas cosas vas a padecer. Y él lo aceptó. El misterio, ¿eh?
que predique, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra de Dios? Aquí dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Misterio quiere decir algo que no se conoce. Es la palabra contraria a la palabra revelación. Misterio es algo que está tapado. Revelación es cuando se destapa y veo. Amén. Cuando alguien le lleva a usted un regalo, ¿cómo se llama? El papel de regalo, envuelve, ¿no? Y ¿sabe usted qué es lo que le están regalando? Es un misterio. ¿Y cuándo usted sabe qué es lo que le están regalando en su cumpleaños? Cuando saca el papel de regalo y ve lo que había. Eso se llama revelación. Eso es un buen ejemplo de lo que es revelación. Amén. Revelación es cuando sale la envoltura, pero cuando está la envoltura está en misterio. Había un misterio. Todo el Antiguo Testamento la gente no había entendido de Cristo. Es más, los que vivieron con Cristo, muchos de ellos estuvieron a su lado y no sabían que era el Cristo. Porque ese Cristo estaba en misterio, ¿verdad? Amén. Estaba en un cuerpo físico. Podrían decir, ¿cómo puede ser que Dios esté en medio de nosotros? Si es un hombre, ¿verdad? ¿Y cuál era el nombre que le dijo el ángel? Le dijo, será llamado Emmanuel. ¿Y qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. Hay cosas que no las vamos a poder ver si no maduramos. Hay misterios que se van a permanecer misterios para nosotros. Y como le dije anteriormente, si nosotros lo tenemos, pero no sabemos que lo tenemos, es como si no lo tuviéramos. Amén. Si lo tenemos, pero no sabemos que lo tenemos, es como si no lo tuviéramos. Si se queda en misterio, nadie lo conoce. Es como si no estuviera. La gente que no ve el misterio del Evangelio, para ellos es un misterio. Nunca conocieron el Evangelio. Pero ese misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, ahora dice, ha sido manifestado a sus santos, ha sido abierto el papel de regalo y ahora podemos ver la obra tan poderosa de Cristo. ¿A quienes Dios dice? ¿A quienes fue manifestado? A sus santos. ¿Sabe qué es lo que quiere decir la palabra santo? No es una estatua ahí que está en los templos católicos. Un santo es una persona entregada a Dios, dedicada a Dios. Santo es alguien que vive para Dios. Santo es alguien que ha decidido dejar de vivir para su propia voluntad, para vivir, para hacer la voluntad de Dios. Es alguien preparado para Dios. Yo una vez un predicador me dio un ejemplo de lo que es santo. Un ejemplo medio raro, pero bien descriptivo. ¿Sabe que su cepillo de dientes de usted es santo? ¿Por qué es santo para usted? Santo a usted, ¿no? Porque ese cepillo es solo suyo. Amén. Usted no anda prestando. Mamá, préstame tu cepillo de dientes. ¿No ve que no? Es suyo nada más. Él le pertenece. Así somos los que somos. Estos son los santos que podemos recibir el reconocimiento de ese misterio. Amén. Y el cepillo de dientes no solamente es propio, sino es para un uso especial. Amén. Santo es algo propio y para un uso específico y especial. Su cepillo de dientes de usted no lo usa para sacar, ¿no? Como a veces ya cuando está viejo lo usamos, ¿no? Para limpiar otras cosas. Pero mientras que usted está usando su cepillo de dientes, no va a ir a limpiar el piso, ¿verdad que no? Eso es santo. Entonces los santos, los que vivimos para Dios, por lo menos los que hemos decidido, quizás le fallamos en algunas ocasiones, pero esa es nuestra vida, nuestra decisión está. Les ha sido manifestado ese misterio. ¿Cuál es ese misterio?
a quienes Dios dice, quiso dar a conocer, ¿no? La misma expresión, les quiso revelar las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti, hermano. Amén. El misterio escondido es que Cristo está en nosotros. Y ese Cristo es una esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir Cristo en mí, esperanza de gloria? Quiere decir que es como está en mí, después yo voy a poder manifestar la gloria de Dios. Pablo manifestó la gloria de Dios, ¿sí o no? Dios hacía milagros por medio de Pablo. Dios amaba a las personas por medio de Pablo. Dios llevaba a Pablo a la perfección. Dios llevaba a Pablo a tantos lugares y él podía hacerlo. Pablo, hermanos, él ya estaba viviendo esa esperanza de gloria. La iglesia que Dios está formando es una iglesia gloriosa. Y esa gloria, Dios quiere que se vea en nosotros, en sus hijos. Amén. Porque solamente la gloria de Dios va a ser conocida por el mundo. El mundo no va a conocer una iglesia por muy excelsa, por muy bien edificada, por muy grande que sean sus edificios, por muy maravillosa que parezca. La iglesia va a ser conocida porque la gloria de Dios se va a ver. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se llamaba la Shekinah, ¿verdad? Cuando bajaba la nube, había una nube que manifestaba que Dios estaba ahí. Y Dios quiere que cuando te vean a ti, hermano, y digan, Dios está en esta persona. Dios está. Amén. Dios está en Delina. Dios está en Alcides. Porque hay una gloria que se está manifestando. Amén. ¿Y qué necesitamos para eso? Solamente entenderlo y recibirlo y aceptarlo e ir creciendo. ¿En qué? En el conocimiento. Por eso, miren, sigamos adelante con este capítulo 1 y 2. Dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿A quién? A Cristo anunciamos. Dice, Pablo es lo que hace un ministro del Señor, un pastor, anunciando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Si hay alguna razón para mi enseñanza, hermano, es para que usted sea perfeccionado. No hay otro motivo. El motivo principal es que los que escuchan esta palabra puedan llegar a ser transformados hasta que la gloria de Dios se vea en ellos y la gloria de Dios se vea en su iglesia. Él está edificando una iglesia gloriosa. Lo que no tiene gloria no representa a Dios. Solo lo glorioso representa a Dios. Lo que nosotros conocemos como las iglesias. No sé si usted ve gloria en esas iglesias. Pero Dios quiere mostrar su gloria en esas iglesias. Y claro, para hablar de la gloria sería muy largo. Y dice Pablo, dice, estoy anunciando, amonestando y enseñando. ¿Para qué? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, para lo cual también trabajo. Dice, ¿no ve? Él trabajaba luchando según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Son fuerzas que ningún ministro tiene en sí mismo. Son fuerzas que vienen de Dios. La potencia viene de Dios, pero actúa en nosotros. Amén. Venía la potencia de Dios en Pablo para que Pablo pueda predicar y anunciar, para que los hombres que escuchan, que toman la decisión y que están madurando y que están entendiendo y que están recibiendo revelación, puedan crecer en madurez y la gloria de Dios empiece a verse en sus vidas. Ese es el plan de Dios. Y dice Pablo, yo trabajo, lucho
Y sigue el siguiente versículo, que aquí le cambiaron capítulo, pero en el original sigue nomás la cosa. Dice, porque quiero, les dice a los colosenses, que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Nunca lo habían visto a Pablo. ¿Quién era el que les había predicado? Epafras, ¿verdad? Estaba ahí. Amén. Pero él oraba por ellos. Él tenía una lucha espiritual. ¿Para qué? Para que ellos fueran, ¿no? Fueran creciendo en la gloria de Dios. Dice, ahora sí, atentos por favor. Sigue el siguiente versículo, dice, para que sean consolados sus corazones. Él les tenía una lucha para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Amén, porque recuerden, el amor es el símbolo cristiano, es lo que manifiesta. Dice, ¿hasta qué? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entender ese Cristo en nosotros, ¿verdad? Que es el misterio revelado. Es Cristo en nosotros. Pero ese Cristo que está ahí debe ser entendido plenamente por revelación, a fin de que conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Porque en Él, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, a ese Cristo que tenemos nosotros, no solamente es el Creador, también en Él están escondidos toda la sabiduría y el conocimiento. Si nosotros lo pudiéramos entender, si se nos revelara, nosotros podíamos conocer todas las cosas. De hecho, todo lo que Dios quiere revelarnos lo vamos a conocer. Pero necesitamos madurez para poder entenderle. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dice, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Sí, es triste, pero hay personas, hay palabras persuasivas que están en contra de este conocimiento. Las personas que predican otra cosa, mis amados hermanos, con palabras, a veces predicaciones muy persuasivas, están en contra, están en engaño. Porque dice que nadie os engañe. Todo lo que usted crea fuera de esto es mentira. Porque esto es verdad. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Porque Él describe cuán poderoso es ese Cristo. Porque la labor que tenemos nosotros no lo puede hacer un ser humano. Ni el más inteligente, ni el más poderoso, ni el más millonario, ni el más nada. Solamente el Cristo que está aquí adentro manifestándose. Entonces dice, yo no quiero que sean engañados con palabras persuasivas. Tenga cuidado cuando la predicación del evangelio, de otro evangelio, no habla esto. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, claro, porque estaba escribiendo la carta, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Jesucristo. Él estaba contento porque sabía su buen orden y sabía su fe. Todo lo contrario de los corintios, ¿verdad? Era una iglesia llena de desorden, ¿no? Llena de cosas, de pecados y desórdenes. Sigue diciendo, quiero terminar rápido porque vamos a tener Santa Cena. Por tanto, escuche, yo no quiero que nos engañe nadie. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así como lo han recibido por fe, creyendo en Él, sigan así, de esa manera, dice, arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren, arraigados, ¿qué quiere decir una persona? ¿Qué es algo arraigado? Arraigado viene de la palabra raíz. ¿Ve? Una planta está arraigada ¿dónde? En la tierra. Y él dice, nosotros así como una planta está
está agarrada a la tierra, así ustedes caminen arraigados, agárrense de Cristo. Y toda edificación sea en Cristo. No otra cosa, en Cristo. Arraigados y solidificados en Él. Y no con esos pensamientos, esas enseñanzas persuasivas, ¿verdad? Que de la cual está hablando y de la cual sigue hablando en todo este capítulo. Miren lo que le dice Pablo a los corintios. Recuerden, Pablo, este es de la carta a los corintios. Miren lo que les dice al comienzo de su carta, en el capítulo 2, después de haber hablado que ellos tenían divisiones y que, ¿qué pasa? Les dice. Así que, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, sino ¿a quién? A Jesucristo. Y a este crucificado, no al Jesucristo de los evangelios, que es una imagen de lo que él estaba en Él, escondido en Él, ¿no? Tapado con ese misterio, con ese velo de ser humano. Pero dice, yo a ustedes corintios, cuando les fui a predicar, solo, dicen, no, me propuse no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Solo quiero enseñarles a Cristo. ¿Por qué? Recuerden, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Amén? Con esa predicación de solo Cristo y ese Cristo crucificado, porque el Cristo crucificado, amados hermanos, es el que fue resucitado. Y el Cristo crucificado es el que después fue y está sentado a la diestra de Dios. A ese Cristo les vengo a predicar, les dice. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, y ese Cristo en vosotros está. Amén. Me gustaría que se alegre un poquito. Él dijo, sí, si hay una predicación que va a solucionar el problema de la carnalidad, es Cristo crucificado, Cristo en ti, Cristo en ti. ¿Esperanza de qué? De gloria. Cuando hay gloria, triunfamos sobre el pecado. La gloria de Dios nos ayuda, nos esfuerza. No son nuestros esfuerzos humanos, hermano. Mirad, vuelve a decir ahora, que nadie os engañe por medio de qué? De filosofías, huecas sutilezas. Dice, ¿no ve? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermanos, dice que no debemos recibir ni filosofías, ni huecas sutilezas. La palabra sutilezas es la palabra apaté en el idioma griego, que quiere decir engaños, huecos engaños, ¿verdad? Según las tradiciones de los hombres, ni ninguna tradición. Es muy triste cómo la tradición nos tenía alejados de estas verdades. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie, o sea, toda predicación filosófica, con huecos engaños, con tradiciones humanas, es una predicación engaño, es engaño. Por eso él dijo, yo solo quise saber algo nomás predicarles, a Cristo. Y a este Cristo, el Cristo crucificado, el que ahora está a la diestra de Dios, el que es todopoderoso, hasta para cambiarlos a ustedes. Y dice, porque en Él, en ese que está dentro de nosotros, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. O sea, Él es Dios. Y miren el siguiente versículo y léanlo sin que yo se los diga. Léanlo, por favor, fuerte. Y vosotros estáis completos en Él.
¿Cómo estamos en Él? Completos. Hermanos, no necesitamos filosofías, no necesitamos fuertes sutilezas, ni seguir tradiciones, porque en Él habita toda la deidad. Y nosotros, les dice a los colosenses, ustedes están completos en Él. Lo único que necesitamos es saber qué es lo que tenemos, pero estamos enteros en Él. No necesitamos más que a Cristo y a este crucificado. Y este Cristo, ¿cómo era el misterio? Cristo en mí, en ti, en nosotros. ¿Entiende la carta a los colosenses? ¿Cómo empieza? ¿Qué nos está manifestando? Qué maravilloso es leer y estudiar la carta en su propio contexto. Ahí describe, no hay otra descripción tan maravillosa como la que hay en el capítulo 1. En Él fueron creadas todas las cosas se crearon por medio de Él, y todas las cosas fueron creadas para Él, y Él es antes de todas las cosas, y Él es la cabeza de la iglesia, y Él vino a reconciliar toda la creación, y a ustedes también. O sea, ese Cristo está en nosotros, y nosotros estamos completos. No se trata de buscar afuera. Amén. Esta es la verdad, hermanos. Todo lo que nosotros creamos fuera de esta verdad, ¿qué es? Lo que no es verdad, ¿qué es? Mentira, es engaño. Y no importa quién lo predique, no importa qué tan elocuentemente lo hable, esta es la verdad. Y la verdad en su contexto. Esta verdad podemos. Nosotros, hermanos, con esta verdad nosotros podemos vivir. Y tenemos que creerla. Y tenemos que ir creciendo en madurez para que esta verdad, que lo sabemos ahora aquí, nos sea revelada en nuestro interior. Ese Cristo que nos está haciendo completos, tiene que ser mostrado a nosotros adentro. Hasta que usted se sienta completo, completa. ¿Sabe cuántas cosas hacen los hombres para ganarse la aprobación de los otros hombres? ¿Cuántas cosas hacemos los hombres para ganarnos la admiración de los otros hombres? Pero cuando yo me siento completo, yo no necesito que nadie me apruebe. Yo necesito una única aprobación, y la aprobación de Dios. Y sabe, Él me ha reconciliado consigo mismo. Ya no estoy enemistado con Dios. Y me ha dado tantas cosas que me ha hecho completo en Él. El único asunto, la única lucha que tenía Pablo es para que nosotros podamos conocer todas esas riquezas, para que podamos conocer lo que está en nosotros, lo que somos, lo que tenemos. Porque está aquí. ¿Dónde está? Amén. Gracias, hermana. Aquí dice la hermana Ana. Está en Ana. Si Ana creyó, ella creyó y está. Ahora tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Él. Si algo vale la pena dedicarle, Señor, hermanos, nuestro tiempo en la vida, es a seguir conociendo de Él. ¿Y quién nos revela? Miren, ¿sabe qué? En Juan 14 Jesucristo dijo una cosa. Les conviene que yo me vaya, les dijo a los discípulos, cuando todavía estaba con ellos. Porque dice, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendrá. Mas si yo me voy, os lo enviaré. Y Él, dice, os enseñará, ¿cuánto? Os enseñará todas las cosas. Y tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Y nosotros hemos nacido del Espíritu, tenemos al Espíritu Santo.
Pero si lo tenemos, pero no lo sabemos, es como si no lo tuviéramos. ¿Quieres repetir esta frase? Si lo tengo, pero no sé que lo tengo, es como si no lo tuviera. Si lo tengo, pero no sé que lo tengo, es como si no lo tuviera. ¿Ven? ¿Cuánta gente tiene a Cristo? ¿Cuánta gente está completa en Él y todavía está buscando tantas añadiduras? Lo que necesitamos es buscar conocer lo que tenemos. Y para conocer lo que tenemos, ¿por qué esta iglesia, a esta iglesia le escribe esto? Y no le escribe esto a los corintios. Porque esta iglesia tenía fe y tenía amor, había crecido, estaba en ese proceso de formación de Cristo en ellos. En cambio, los corintios, ¿de qué se ocupaban? De pleitos, de contiendas, ¿no? Que yo soy de Pablo, ¿no? Que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas. Y bueno, si usted lee la carta a los corintios, muchas otras cosas malas más. Pero Pablo dice aquí, ustedes tienen a Cristo. En aquel que está contenidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. El hombre más ignorante, pero espiritual, puede tener mucho más entendimiento que el hombre más intelectual del mundo, porque tiene a ese en cuyo ser están todos los secretos de la sabiduría. Amén. Y dice, seguimos, vamos a terminar. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros vuestro cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Quizás es muy difícil entender, pero hermanos, lo que está diciendo, ellos, los judíos tenían una marca que tenía el pueblo de Dios, y era la circuncisión, que era una marca física. Pero aquí dice, esta circuncisión no es, o sea, esa circuncisión equivalía a que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Ahora nosotros tenemos una circuncisión no física, sino no hecha de mano, una circuncisión de corazón. Amén. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, es interesante entender que la circuncisión era un tema muy, muy difícil en el Nuevo Testamento. Y luego, dice, no solamente fuimos circuncidados, sino también, dice, fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis, ahora, resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Si nosotros creemos que Cristo resucitó y seguimos creyendo, esa fe que le levantó a Él de los muertos, también nosotros somos resucitados con Él. Murió nuestro viejo hombre y puede vivir ahora el nuevo hombre. Todo lo que habla de la cruz para nosotros en el Nuevo Testamento no habla para mi persona, habla para mi viejo hombre, habla para ese hombre natural según Adán. Ese hombre, esa naturaleza pecaminosa a la cual Dios le pone la cruz. Amén. Yo no, hermano, usted no sigue el Evangelio para ser mejorado. Usted sigue el Evangelio para morir. Y no morir usted, sino su viejo hombre. ¿Qué dice en Romanos? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. No es que a usted lo van a crucificar y le van a clavar. Su viejo hombre. ¿Para qué? Para que el nuevo hombre, para que ese Cristo que está en nosotros se manifieste. Amén. Dice, sepultados con Él
resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó del muerto, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no éramos judíos, os dio vida. Amén. ¿Qué nos dio el Señor? Otra vida. Otra vida. Teníamos una vida natural. Tenemos todavía una vida natural. Pero la vida que tenemos y que nos dio Dios es una vida espiritual. Juntamente con Él. Perdonándoos todos los pecados. Otra vez. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos que había contra nosotros? Miren, lo que yo creo es que dice que un día todos los hombres van a ser juzgados y todos nuestros actos están escritos en un libro. Y lo que hace Cristo en la cruz es todos los decretos que venían contra nosotros fueron clavados en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y voy más rápido. Por tanto, esto es importante aquí, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sabe? Hay evangelios de no comas, no hagas, no toques. Pero ese no es el evangelio que está predicando Pablo. El evangelio que está predicando Pablo es: crece en Cristo. Arráigate en Él. No es no comas, no toques, no hagas. Amén. No bebas. Guarda estos días, porque estos días son días santos. ¿Sabe usted cuánto problema ha habido en la cristiandad para discutir si el día de reposo era el sábado o era el domingo? ¡Qué tontería! Él dice aquí, no ha leído el libro de Colosenses. Eso no es lo importante. Lo importante es que Cristo nos reconcilió, está en nosotros y quiere que nosotros lo sepamos, quiere que nosotros lo conozcamos, quiere revelarnos. Mientras más maduramos, más lo conocemos y más somos transformados hasta llegar a ser una iglesia gloriosa. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria, gloria. Gloria es la manifestación visible de Dios invisible. Nadie os juzgue, no se deje juzgar. Ay, que no comas chancho, que no comas. Jesús dice que hizo limpios todos los alimentos. ¿Se acuerdan? Él hizo limpios todos los alimentos. Eso no es el evangelio. Nadie nos juzgue de esas cosas. Sigue. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiendo en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Triste, yo no quiero juzgar a nadie, pero todas las personas que reducen el evangelio a un montón de mandamientos de ese tipo, están vanamente hinchados en una mente carnal. Y van a dar cuenta de su predicación. Porque esta es la palabra de Dios. Y esto es lo que usted y yo podemos aceptar. Y esta palabra nos puede llegar a transformar. Nos puede llevar a vivir la voluntad de Dios. A ser una iglesia que glorifica a Dios. Que da a conocer a Dios. Ningún ser humano en sus fuerzas, con mejores intenciones, puede dar a conocer a Dios, sino el mismo Dios en nosotros, manifestarse. Entonces el mundo va a ver a Cristo. Ese misterio escondido que ahora ha sido manifestado, Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. ¿Por qué la esperanza de gloria? Porque todavía no se ve, pero cuando vayamos madurando, se va a ir viendo. Amén. La gloria de Dios no es para la eternidad.
La gloria de Dios es para hoy. El mundo está necesitando ver la gloria de Dios ahora. Porque en la eternidad vamos a estar con el Cristo glorioso. O sea, estas cosas. Dice, nadie os prive de esto, ¿no? Afectando vida, nadie miren lo que dice, y no, nadie os prive vuestro premio. Afectando, dice, y no haciéndose de la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos que ser enseñados, amados hermanos? ¿Qué es haciéndote? Es agarrándote, ¿no? Abrazando la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Abrázate de Cristo. Pídele que sea revelado Él. Dice, ¿en virtud de quién? Todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ese es el crecimiento. No es no tomes, no comas, no hagas, guarda este día, no guardas este otro. No. Es agarrémonos de Cristo. Pidámosle a Él que nos haga crecer todos los días. Que esa sea nuestra oración. ¿Cuántas oraciones están solamente por cosas de este mundo, por situaciones de este mundo? Pero Él quiere que nosotros crezcamos, Él quiere que desarrollemos. Y el mismo Pablo dice aquí, como hemos leído, yo lucho para eso, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, porque su poder nos puede perfeccionar, hermano. No es tus esfuerzos, es su poder. Es su poder que te cambia. Solo creerlo es lo que necesitas hacer. Recibirlo, recibir esta verdad y abrazarte a Cristo, asirte de la cabeza. Porque el cuerpo se nutre cuando nos hacemos de Cristo, cuando nos agarramos y nos arraigamos, ¿verdad? Arraigados y sobreedificados en Él. Eso decía, ¿verdad? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, miren lo que dice otra vez. ¿Por qué? Como si vivieseis en este mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. No agarres, no toques, no comas. Todos los alimentos son limpios, hermano. Si los comemos con acción de gracias. Estos mandamientos no tienen ningún resultado. No edifican a Cristo en nosotros. La fe en lo que está diciendo aquí. Yo no entiendo por qué hay personas que no saben esto. Hermanos, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo Dios le ve a usted? ¿Le ve con todo lo que Él nos ha dado? ¿Con Cristo en usted? ¿Está reconciliado con Él? ¿Él no está enojado con usted? Pero yo no soy perfecto, yo le fallo a veces. No está enojado. Él se fue a la cruz para reconciliarlo. Amén. Si Él dio a su propio Hijo, dice. El Evangelio no es esto. Dice, ¿por qué se someten a esos preceptos? ¿Por qué? Esas cosas desvían la mirada. Usted viene a la iglesia para crecer en Cristo. Amén. Dice, estas cosas no manejes en conformidad, dice, a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Lo hacemos y no pasa nada. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. No, yo nunca como carne de chancho, yo nunca he comido una morcilla, yo nunca he tocado esto, nunca he probado una gota de... Está bien. Tiene cierta reputación, dice, ¿no? De sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Lo que nos hace victoriosos contra los apetitos de la carne es la fuerza de Él que está en nosotros, la potencia de Él que tenemos adentro, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Amén. Eso. Nosotros con eso vencemos la carne, vencemos toda la carne. Así que nadie nos juzgue, nadie nos engañe, no nos sometamos a esas prácticas. Dejemos de poner nuestra atención y decir, bueno, yo soy cristiano porque yo nunca hablo malas palabras. Yo soy cristiano porque voy todos los domingos a la iglesia. No, yo soy cristiano porque Cristo está formándose en mí, porque Cristo está creciendo en mí. Porque Él quiere mostrar, Él quiere crecer en mí hasta que su gloria sea vista en mí y vista en toda su iglesia. Ahí termina el capítulo 3 de Colosenses. El 2, el 2. Y en el 3 nos dice cómo, ¿no? Dice, buscar las cosas de arriba, no de las de la tierra, hagan morir todo lo terrenal en ustedes. Pero dice, solamente les voy a decir, y de memoria porque no lo tengo aquí, Colosenses 3:4. ¿Alguien lo quiere leer? Por favor. Eso es un buen corolario de todo lo que hemos estado viendo esta mañana. Cuando Cristo, vuestra vida, creo que dice, se manifieste. ¿Sí? Por favor, fuerte. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren, cuando Cristo, el que está dentro de nosotros, ¿verdad? Que es nuestra vida, se manifieste, quiere decir se muestre, entonces nosotros seremos también manifestados con Él en gloria. Viviremos una vida gloriosa. Colosenses 3:4. Después de todo esto, eso es lo que dice el Señor. Si buscamos las cosas de arriba, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dejen de ver estas cosas, doctrinas de hombres, cosas de que ocúpense en arraigarse en Cristo, en abrazarse de Cristo, en crecer en Cristo. Porque ahí va a empezar a haber transformación en su vida. Toda la transformación que no lo logran estos mandamientos y doctrinas de hombres, todo lo que no pudo hacer la ley con Israel en el Antiguo Testamento, es lo que Dios quiere hacer hoy en nosotros, su iglesia. Amén. Dejemos de poner atención en muchas otras cosas. Y no solamente en cosas religiosas, en otras cosas de la vida. Amados hermanos, cuando usted se vaya de esta tierra, toda la obra que Dios va a premiar no es cuántas cuestiones materiales conquistó, no es cuánto usted haya hecho, usted puede ser el hombre más hacedor del mundo, pero de lo único que Dios nos va a premiar es de qué hemos hecho en su voluntad. ¿Qué de su voluntad hemos realizado? Todo lo demás no cuenta. Pero cuando tienes a Cristo y Cristo está en gloria, casi todo lo que hagas va a traer gloria al Señor. No vas a necesitar ni siquiera proponerte hacer algo, proponerte servir a Cristo. Tu vida va a ser un servicio, porque su gloria se va a vista en ti. Y su gloria te dará autoridad para hacer todas las cosas que Él quiere hacer. En esta mañana damos gracias y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a volver nuestra mirada
para esa dirección que dice tu palabra. Ayúdanos a caminar en esa dirección, salir de todo lo que nos impida que Cristo crezca en nosotros. Todo aquello que no nos alimenta, no nos hace crecer en Cristo, ayúdanos a saber desechar para poder concentrarnos en alimentar nuestra fe, en alimentar todo lo que Cristo tiene, que está en nosotros. Ayúdanos a ver, abre nuestros ojos, llévanos cada día más a la luz para verte, para ver toda esa sabiduría que tienes y que está en ti y estás en nosotros. Ayúdanos a ver el mensaje de este evangelio glorioso, el mensaje de Pablo. ¿Por qué el evangelio es un glorioso evangelio? Porque es buenas noticias, Señor. Porque nos transformará, porque hará de nosotros personas totalmente llenas de Dios, de su gloria, totalmente efectivas, totalmente con autoridad, totalmente con amor, totalmente con fe. Y tu nombre será glorificado. No por gritar versículos, sino porque tu presencia real estará en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos tener anhelo de crecer, anhelo de necesitarte, anhelo de tenerte a ti, anhelo de estar todo el tiempo, Señor, lleno de ti. Danos ese anhelo, porque esta es la iglesia que tú quieres, Padre. Perdona todos los énfasis que se han hecho en tu nombre, en toda congregación, todo énfasis que nosotros mismos hemos hecho en el pasado, todo lo que hemos querido lograr, toda grandeza humana, templos maravillosos, cantidad de personas, una economía poderosa. Lo que buscamos es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que esa esperanza empiece a hacerse realidad en la vida de cada uno de nosotros. Es nuestra oración en esta mañana. Y te damos muchas gracias por tu palabra, porque no estamos predicando más que tu palabra. Gracias.